Hola, tengan todos un excelente día. Mi nombre es Karen Juliet Cubillos y el día de hoy voy a realizar la grabación de la relatoría y reflexiones finales del proceso de nuestro curso de escenarios educativos inclusivos, un curso que nos ayudó muchísimo en la reflexión de la inclusión que estaba siendo pertinente a nuestro lugar de práctica. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar con esta presentación. Voy a pasar la página. Entonces tenemos como primera instancia la presentación personal. Mi nombre es Karen Juliet Cuillos Caicedo. Estoy cursando el noveno semestre de la carrera de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés. En estos momentos me encuentro dando mi práctica en una estrategia virtual de nuestra universidad que se llama Online Language Community. Yo soy parte del ILEI, es decir, que es una de esas estrategias virtuales donde se dan clases de diferentes niveles de inglés, pues a diferentes estudiantes que quieran acceder a las clases. Y me encuentro ubicada en Medellín, en el CEA de Medellín, exactamente en la zona oriente. Entonces, como había mencionado antes, vamos por el segundo punto, las generalidades de su lugar de práctica. Ese lugar de práctica se compone por diferentes practicantes de los últimos semestres que ya están en inmersión, y esta estrategia fue creada pues para algunos que no tienen como el acceso a ir a instituciones presencialmente y que realmente por el horario de trabajo, digamos la extensión de muchas cosas externas o de pronto que están en el exterior, no puedan cumplir como con una práctica en un espacio que sea presencial. Entonces, esta estrategia es llevada a cabo y la docente Diana Constanza, ella está súper presente en esto. Es una organización muy estricta en donde nos dividen por 7 semanas la cantidad de horas dependiendo de la cantidad de cursos de práctica que tengamos, y asimismo nosotros vamos como organizando cronológicamente cada semana qué práctica debemos realizar, también a qué estudiantes, y esta práctica es súper buena porque tiene un acceso libre a los estudiantes de las diferentes licenciaturas que quieran eh, aprender e incluso que quieran mejorar su nivel de inglés. Entonces, esta es nuestra práctica, la comunidad virtual de lenguas de la carrera Liley. Entonces, vamos a continuar con el siguiente punto. Dame un segundo, vuelvo a compartir pantalla en un segundo. Ok, entonces vamos a comenzar con el segundo punto de esta presentación, que es el accionar en cada una de las fases del curso de escenarios educativos inclusivos. Entonces yo lo dividí en cuatro y les puse como ciertos nombres dependiendo de la cantidad de trabajos que nosotros tuvimos que realizar en cada una. La fase 1, el conceptualización de la práctica pedagógica; la fase 2, proposiciones de la educación inclusiva; la fase 3, el accionar pedagógico en cada escenario de virtualidad o ya sean otros compañeros de presencialidad; y la fase 4, la reflexión del caso de estudio relacionado con nuestro simulario de práctica virtual que está en nuestro curso. Les voy a comenzar a dar como una contextualización pequeña de cada una de las fases y cuáles fueron estos trabajos que realizamos ahí. Para comenzar, en la fase 1 realizamos una reflexión ante los compromisos que tenemos según la ética de la investigación de los practicantes, como también tuvimos que realizar una investigación sobre los reglamentos de la práctica pedagógica. Conocimos quiénes eran los encargados desde cada licenciatura, como también cuáles eran como los reglamentos que debíamos seguir y qué aspectos y dinámicas debíamos seguir para que nuestra práctica fuera exitosa. ¿Listo? En la fase número 2 nosotros planteamos diferentes perspectivas, también proposiciones de los conceptos de lo que significa una educación inclusiva. Ahí fue donde nosotros empezamos a realizar lecturas de como la UNESCO y también cosas de la nacionalidad que nos estaban diciendo y nos estaban dando un análisis contextual de los saberes previos de que nosotros teníamos sobre la práctica educativa en torno a una educación inclusiva. Después se realizó pues una caracterización que nos permitió realizar ese contexto de nuestro lugar de práctica pedagógica, donde conocimos diferentes detalles, conocimos diferentes aspectos, tuvimos como un par
preproyecto antes de empezar a realizar y a buscar cuáles eran las problemáticas. Entonces tuvimos como un conocimiento de ese lugar, a qué nos íbamos a enfrentar. Entonces, pues a que deberíamos como contribuirle con nuestra investigación. Entonces, por eso se realizó ese contexto de nuestro lugar de práctica. También en la fase 3 nosotros nos adentramos ya en la fase del accionar pedagógica, donde nosotros como que empezamos a comparar cuál era la realidad social presentada en el aula con las propuestas planteadas en el Plan de Desarrollo Institucional, PEI. Entonces vimos como realmente cuáles eran los aspectos que se estaban dando a conocer, cuáles se estaban realmente cumpliendo y en cuáles estaban puestos en nuestro país, pero realmente no se veía como un accionar en la realidad de nuestro escenario educativo. Entonces, como también reflexionamos entre los recursos que teníamos al alcance para poder lograr realizar estos cambios en las principales falencias de nuestro escenario educativo, que como yo lo estudié en mis cursos de práctica, fue la motivación y también como el acceso que se le brindaba a la mayoría de estudiantes a nuestros cursos de inglés de virtualidad, debido a que es muy difícil, es como un proceso muy complicado llegar a motivar a estudiantes que solamente se conectaban como para realizar la evidencia de esa fase de observación, porque pues también eran compañeros que estaban incluso en carreras con nosotros de semestres pues más bajos y esos compañeros como que realizaban esa asistencia, pero no realmente con como el querer aprender, no con esa motivación. Entonces, ese fue uno de los objetivos que yo tuve, como querer incrementar esa motivación para poder seguir participando en las clases y ya entonces ahí íbamos nosotros como conociendo cuáles eran los recursos que teníamos para hacerlo, porque normalmente tenemos que hacerlo es con lo que tengamos acceso, no podemos hacer tampoco proyectos súper imposibles, porque no está al alcance de nosotros. En la fase número 4 nos permitimos como conocer esos casos de estudio que evidenciaban problemáticas del entorno escolar colombiano, una cosa más generalizada, porque como yo lo mencioné, yo hago parte de un entorno de práctica que es virtual y creo que desde la virtualidad se emiten muchísimos problemas que uno puede llegar a tener estando desde la presencialidad. Entonces, utilizando nuestra herramienta de el simulador de práctica pedagógica, que me parece que es excelente esta herramienta para una reflexión realmente de nuestro trabajo como docentes. Bueno, entonces vimos esas problemáticas del entorno escolar colombiano, como también vimos que podía ser difícil y controversial para poder encontrar una solución oportuna a cada caso y por este medio la simulación nos permitió que nosotros pudiéramos reflexionar ante la situación docente y la importancia de cómo nuestro accionar y cómo nuestra puesta de trabajo, nuestro análisis puede llegar a solucionar casos que son muy severos, casos que ignoran, casos que las directivas presentan y dicen, no, eso tienen que manejarlo en la EPS o se maneja, o sea, nunca se toman la tarea de buscarle una solución, sino que siempre es tirándolo pues para otras partes, no, para la psicóloga, para otro lugar, pero entonces nunca se toma la tarea como, aquí hay un problema, tenemos que solucionarlo, tenemos que pensar, tenemos que analizar desde nuestros recursos qué podemos lograr. Entonces, sí, este proceso de reflexión del caso de estudio me pareció excelente. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva de esta presentación. Listo, vamos a esta fase de reflexión donde tenemos dos preguntas muy importantes. La primera, desde su perspectiva, ¿cuáles acciones, valores, políticas inclusivas identificó que se dan en la vida escolar de la institución en el contexto comunitario? Como lo mencioné anteriormente, mi contexto comunitario es la comunidad virtual de lenguas de nuestra carrera licenciatura en lenguas extranjeras de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, nuestra universidad. Entonces, ese es mi contexto y también vamos a hablar, pues, de la segunda pregunta, que son aspectos positivos en el aula de la institución que es importante resaltar.
Ejemplo, tal vez un programa de relación al tema de la inclusión, por una calidad mejor, etcétera, que se esté adelantando. Listo. Entonces vamos a comenzar con este análisis, con esta reflexión. En la comunidad virtual de lenguas se evidencia un fuerte compromiso con la educación inclusiva reflejado en las acciones concretas, valores profundos, políticas bien definidas, y esas abarcan desde el aula y desde el contexto institucional y comunitario, empezando por un gran pilar que tiene nuestro PEI institucional, que es lograr que llegue a todas las fronteras y que sea como la universidad de virtualidad más grande de Colombia, que tenga el mayor acceso a todos los estudiantes y que no sea limitante ante la edad o ante sus realidades sociales. Entonces, estas acciones que nosotros hemos notado en sí como institucionalidad y ya como en sí de la estrategia han comprobado que realmente nos importa llegar a crear un ambiente inclusivo de virtualidad, así sea desde la manera de virtualidad, pero se crea un ambiente inclusivo para todos los colombianos que quieran ser parte de nuestra universidad. Entonces, en sí como en el aula, qué acciones se han visto así que son positivas, como por ejemplo el diseño de material didáctico accesible, porque nosotros tuvimos esta oportunidad en nuestro escenario de práctica. También los métodos de enseñanza y certificados, las evaluaciones inclusivas que garantizaban que los estudiantes se divirtieran y que todos pudieran participar plenamente de cada actividad, como también los valores como la comprensión ante el tiempo de los estudiantes, la empatía y responsabilidad de todas las partes y las fases de la clase, como también creamos un ambiente de diferencias individuales que son respetadas y valoradas. Incluso yo llegué en una clase a tener una estudiante, una compañera de otro semestre un poco más bajo, que me explicaba que ella perdió la visión y buscamos la manera de crear nosotros esos recursos accesibles. ¿Por qué? Porque antes de que yo supiera esa realidad, yo ya tenía la manera de cómo hacerlo con audios, con toda la explicación que yo le pude dar con mi voz. Entonces fue una manera muy buena de darse cuenta que estábamos haciendo bien un trabajo, que estábamos haciendo bien el trabajo de permitir un buen material didáctico para esas clases. Y como también la creación de espacios de apoyo y programas de tutoría en el UNAD es súper bueno, y eso también nos da como bienestar y éxito académico a cada uno de los estudiantes. Como les comenté antes, esta estrategia se, se comparte para cada licenciatura que quiera participar, porque eso también es una estrategia para motivarlos a ellos, que vean la importancia de aprender el inglés y que continúen practicando día a día sus habilidades. Es por eso que se comprende diferentes habilidades, diferentes objetivos, diferentes temáticas, y de esta manera es accesible para todos. Entonces, esta estrategia tuvo ese objetivo desde el principio que se creó y se ha mantenido así desarrollando cada uno de estos aspectos para poder lograr de que todos sean partícipes de estos espacios que nos ayudan a crear un mundo en donde el idioma inglés sea un pilar y también sea una oportunidad, porque realmente no es una mentira que este idioma nos va a ayudar a abrir muchísimas puertas en muchos aspectos. Entonces, desde la creación de esta estrategia y diferentes estrategias que tenemos, definitivamente nos ayuda a evidenciar que la UNAD sí se preocupa por unos espacios inclusivos para todos, para que todas las licenciaturas todos los estudiantes puedan participar de ellas sin ninguna restricción, no porque simplemente sea lo de la observación participante, sino si usted quiere participar y usted desea, ahí está el alcance. Y listo, esa sería toda la presentación por el día de hoy. Muchísimas gracias por ver el video completo y espero que pues haya quedado claro todas las explicaciones que yo realicé. Yo me encuentro muy contenta con mi práctica pedagógica porque este espacio realmente me dio mucho conocimiento ante las tecnologías que yo podía improvisar y mejorar para
para darles un buen espacio educativo a cada uno de los estudiantes que asistían. Entonces, sigo encantada con estos espacios virtuales y esto sería todo. Muchas gracias.